12 de agosto de 1570, Palacio del Kremlin de Moscú. Un príncipe rival se presenta ante el zar Iván IV, acusado de conspiración. Pero lo que ocurre después no es una ejecución, es algo mucho peor. Algo que resonará a través de los siglos como uno de los actos de terror más calculados de la historia. Iván ordena que el príncipe sea despojado de toda ropa ante toda la corte, incluidas las damas nobles. Luego llegan los verdugos, y lo que hacen a continuación hace que la muerte parezca misericordiosa. Esto es solo el comienzo de un patrón que abarca continentes y siglos, una oscura tradición donde el poder absoluto se une con la violación íntima, donde los reyes no solo matan a sus enemigos, los destruyen. Los gritos del príncipe llenan el palacio mientras los verdugos realizan una castración pública ante los ojos de Iván, quien observa y lanza comentarios sarcásticos como un crítico de teatro que reseña una obra. Pero Iván no ha terminado. El noble mutilado es obligado a desfilar por las calles de Moscú, desnudo y sangrando, un monumento viviente al terror real. Solo después de esta completa aniquilación de su dignidad, llega la muerte. Esto no es locura, es estrategia. Iván comprende algo que los tiranos modernos perfeccionarían después. La humillación corta más profundo que las espadas. La vergüenza sobrevive a los cuerpos. Y cuando destruyes la dignidad de una persona antes de matarla, envías un mensaje que silencia a miles. Iván no está solo en este arte oscuro. A lo largo del tiempo y la geografía, otros gobernantes descubrieron de manera independiente la misma terrible verdad, que la violación íntima sirve mejor al poder que la ejecución simple. Desde las calles abrasadas por el sol del El Cairo medieval hasta las cortes ensangrentadas de Valaquia, desde el sofisticado imperio bizantino hasta los nacientes reinos de Europa, los monarcas convirtieron la vergüenza en un arma, transformaron los cuerpos humanos en declaraciones políticas y el sufrimiento privado en espectáculo público. No fueron actos aleatorios de crueldad por mentes inestables, sino políticas calculadas, documentadas por cronistas de la corte, presenciadas por miles, diseñadas para quebrar no solo individuos, sino poblaciones enteras a través del miedo. Descendamos más profundamente en esta galería de horrores. Iván el Terrible creó a los oprichniki, su guardia personal vestida de negro con autoridad absoluta. Heinrich von Staden, un mercenario alemán que sirvió entre ellos, dejó memorias detalladas que aún pueden leerse hoy. Describe cómo Iván no solo ordenaba torturas, sino que participaba personalmente, con las manos, como un artista en su obra. Nobles sospechosos de deslealtad eran atados en plazas públicas. Los verdugos les arrancaban los órganos mientras los miembros de la corte observaban este teatro obligatorio del terror. E Iván se mantenía cerca, burlándose de las víctimas en medio del suplicio, preguntando si eran leales ahora, haciendo chistes obscenos mientras los hombres morían en agonía. Pero la crueldad de Iván iba más allá de los enemigos individuales. Entendía el castigo colectivo. Enero de 1570, la ciudad de Novgorod, acusada de apoyar a los rivales del zar. Los cronistas rusos registraron lo sucedido con horrorizada precisión. Iván ordenó que las mujeres de la ciudad fueran violadas públicamente como castigo masivo, no en mazmorras ocultas, sino en calles abiertas, a la vista de todos. El propio Iván observaba desde una plataforma elevada, orquestando la destrucción de la ciudad como un director de orquesta, liderando una sinfonía del sufrimiento. Las esposas de los nobles ejecutados eran arrastradas ante la corte, desnudadas ante la nobleza reunida y luego enviadas a conventos o repartidas entre los oprichniki como propiedad. No se trataba de satisfacción ni venganza, era la creación de un terror tan profundo que la rebelión se volviera impensable.
Ahora trasladémonos a El Cairo, año 996 de Al-Hakim bi-Amr Allah se convierte en el sexto califa fatimí con solo 11 años. A medida que madura, algo dentro de él se quiebra, o quizá algo oscuro simplemente emerge. Emite un edicto: las mujeres tienen prohibido salir de sus casas bajo cualquier circunstancia. Para hacerlo cumplir, ordena a los zapateros dejar de fabricar zapatos para mujeres. Tolerancia cero sin excepciones. Las mujeres capturadas fuera son desnudadas y azotadas públicamente en las calles del Cairo mientras las multitudes observan. El mensaje se propaga entre susurros y gritos: «¡Quédate dentro!» o «conviértete en un ejemplo». Pero las obsesiones de Al-Hakim van más allá del control del movimiento. Cronistas árabes como Ibn al-Qalanisi documentan su fijación por controlar el comportamiento íntimo de sus súbditos. Prohíbe ciertos alimentos que considera estimulantes, y los comerciantes que los venden son castrados públicamente en el mercado. Sus cuerpos mutilados en el mismo lugar donde la gente compra pan y comparte rumores. Al-Hakim cree que purifica la sociedad, eliminando la capacidad reproductiva de los transgresores, como un jardinero que poda ramas enfermas. En un caso preservado por fuentes medievales, un hombre acusado de mirar inapropiadamente a una mujer es castigado con una combinación de mutilación y humillación de género. Castración seguida de ser obligado a vestir ropa de mujer y trabajar en el mercado como una de ellas por el resto de su vida. Cada día se convierte en un recordatorio público de su violación. Su mera existencia, una advertencia para los demás. Crucemos el Mediterráneo hacia Francia. Luis XI, llamado la araña universal por sus intrigas políticas, reina de 1461 a 1483, consolida el poder real mediante redes de inteligencia y crueldad calculada. Philippe de Comines, su cronista, documenta innovaciones en el sufrimiento. Luis manda construir jaulas de hierro con medidas exactas, demasiado pequeñas para ponerse de pie, demasiado cortas para acostarse por completo. Los nobles que lo traicionan pasan meses o años dentro de ellas. Pero el confinamiento no basta. Luis coloca las jaulas en plazas públicas donde la gente puede verlas a diario. Los prisioneros visten solo ropa interior o están desnudos. Sus cuerpos se exhiben permanentemente. El cardenal Jean Valou, conspirador contra Luis, pasa 11 años en una jaula de hierro de 1469 a 1480. Según Comines, es desnudado periódicamente y exhibido como parte de su castigo continuo, su cuerpo convertido en lección de lealtad. Luis también utiliza el matrimonio como arma. Cuando captura a nobles enemigos, a veces obliga a sus hijas o viudas a casarse con hombres de baja condición, campesinos, comerciantes o peor. En un caso minuciosamente registrado, obliga a la hija de un duque rebelde a casarse con el verdugo real. La mujer debe consumar el matrimonio bajo supervisión para asegurar su validez. Testigos confirman el acto. El honor familiar muere esa noche más completamente que cualquier ejecución podría lograrlo. Este castigo cumple un doble propósito: destruye el prestigio familiar y genera lealtad del esposo plebeyo, ahora elevado socialmente y eternamente agradecido con su rey. Retrocedamos a Judea. Año 37 a.C., Herodes el Grande gobierna como rey cliente de Roma, famoso por sus proyectos monumentales, incluido el Templo de Jerusalén. Pero Flavio Josefo, historiador judío romano, documenta otra faceta. Cuando Herodes sospecha que su esposa Mariamne le es infiel, ordena una investigación elaborada. Sus sirvientas son torturadas. Según Josefo, la interrogación incluye humillaciones íntimas para obtener confesiones. Cuando Mariamne es declarada culpable, Herodes ordena su ejecución en el 29 a.C., pero la muerte llega al final. Primero debe presentarse ante la corte mientras se leen en voz alta las acusaciones explícitas sobre su conducta íntima. Todos los nobles de Jerusalén escuchan. Su reputación muere antes que su cuerpo.
Herodes extiende este patrón a sus enemigos políticos. Cuando ejecutan nobles por traición, sus esposas e hijas son entregadas a los soldados antes de ser asesinadas. Josefo relata un caso en que una familia entera es violada públicamente en el teatro de Jerusalén antes de ser ejecutada. No es violencia oculta, es espectáculo obligatorio, familias destruidas ante los ojos de la ciudad. Herodes calcula cada detalle. Quiere que el pueblo entienda que desafiar al rey no trae solo la muerte, sino la aniquilación total del honor y la dignidad familiar. Tu linaje se convierte en sinónimo de vergüenza, Valaquia, siglo XV. Vlad III, conocido como Vlad el Empalador, gobierna intermitentemente entre 1456 y 1462. Aunque se le recuerda principalmente por el empalamiento, las crónicas sajonas de Transilvania y panfletos alemanes de la época revelan aplicaciones especializadas. Las mujeres acusadas de crímenes íntimos, adulterio, prostitución, eran empaladas a través de sus partes íntimas. La estaca se insertaba de una manera particular para maximizar la humillación más allá del dolor. Un manuscrito alemán de 1488 relata que Vlad ordenó empalar y exhibir desnuda a la entrada de su castillo a la amante de un noble rival. La combinación de desnudez forzada, violación por la estaca y exhibición pública generaba un terror más allá de la muerte. Pero Vlad reservaba sus castigos más elaborados para traidores de su propia corte. Un boyardo acusado de adulterio es castrado, sus órganos introducidos en su boca y luego empalado. Vlad supervisa personalmente las ejecuciones y, según varias fuentes, come durante ellas, demostrando una frialdad que aterroriza más que la violencia misma. Su apetito permanece intacto ante los gritos y la sangre. Ese es el mensaje. El sufrimiento humano no lo afecta. Resistirse es inútil. Sultanato de Delhi, 1325. Muhammad bin Tughlaq asume el poder y gobierna hasta 1351. Ibn Battuta, el famoso viajero marroquí, sirve durante años en la corte de Tughlaq y escribe extensamente sobre las prácticas del sultán. Battuta documenta que Tughlaq inventa castigos elaborados para los rebeldes y para quienes lo desagradan. Uno de sus favoritos: obligar a los condenados a vestir piel de burro y luego hacerlos desfilar por Delhi, mientras la población es alentada a burlarse y escupirles. Para los crímenes más graves, Tughlaq añade elementos íntimos. Battuta relata el destino de un gobernador provincial capturado, desnudado públicamente, su ropa quemada, montado al revés sobre un burro en posición humillante y obligado a recorrer la ciudad. Tras esta degradación, el gobernador es castrado públicamente antes de la ejecución final. En otro caso que Battuta presencia personalmente, Tughlaq sospecha que un cortesano tiene una aventura con una mujer del harén real. El cortesano es obligado a desnudarse y azotado públicamente en sus partes íntimas antes de ser ejecutado. La mujer es lapidada hasta la muerte, pero primero debe presenciar el prolongado sufrimiento de su amante. Tughlaq justifica estos castigos como necesarios para mantener el orden y la moral, pero los historiadores los reconocen como manifestaciones de la paranoia de un gobernante cada vez más inestable, cuya brillantez se vuelve inseparable de su crueldad. Inglaterra, 1509. Enrique VIII asciende al trono y gobierna hasta 1547. Aunque es famoso por sus 6 matrimonios y por romper con Roma, también convierte el matrimonio en un instrumento de control. Cuando desea a una mujer casada de la corte, a veces fuerza la anulación de su matrimonio antes de tomarla como amante o esposa. Ana Bolena, su segunda esposa, enfrenta la ejecución bajo cargos falsos de adulterio en mayo de 1536, pero antes de morir sufre un juicio público donde se leen, en voz alta, detalles extremadamente explícitos
de sus supuestas relaciones íntimas. La humillación es deliberada, obliga a la reina de Inglaterra a escuchar acusaciones degradantes ante toda la corte. Su honor es destruido públicamente antes de que su cabeza sea cortada en privado. Catalina Howard, su quinta esposa, sufre un destino similar en 1542. Su juicio incluye testimonios detallados sobre su conducta íntima antes y durante el matrimonio con Enrique. Los cronistas señalan que la naturaleza explícita de las acusaciones es inusual y parece diseñada para la máxima humillación. Enrique también controla absolutamente los matrimonios de sus súbditos. Hijas de nobles que lo disgustan son a veces obligadas a casarse con hombres que él elige, específicamente para humillar a la familia, viejos, pobres o de dudosa reputación. El mensaje es claro: incluso el futuro de tu familia pertenece al rey. Retrocedamos y observemos el patrón que emerge a través de continentes y siglos. El califa de Bagdad, Al-Mustansir, que gobierna nominalmente entre 1226 y 1242, aplica la ley islámica con especial severidad en los crímenes de índole íntima. Los condenados deben primero confesar públicamente en la gran mezquita, describiendo sus actos con detalle explícito, y luego son desnudados y paseados por las calles de Bagdad hasta el lugar de ejecución. Este desfile dura horas, maximizando la vergüenza pública. Ibn Kathir, historiador contemporáneo, menciona que Al-Mustansir ordenó que un hombre acusado de sodomía fuera no solo ejecutado, sino primero castrado públicamente y luego quemado vivo. La ejecución tiene lugar en la plaza central, con toda la población convocada para mirar. No son actos ocultos, sino lecciones cívicas obligatorias de obediencia. Castilla, 1350. Pedro I, llamado el cruel por sus enemigos y el justiciero por sus partidarios, gobierna hasta 1369, cuando su medio hermano Fadrique, maestre de Santiago, es acusado de conspiración. Pedro ordena su ejecución en 1358, pero antes, según el cronista Pero López de Ayala, lo humilla, haciéndolo desfilar encadenado y parcialmente desnudo por las calles de Sevilla. Pedro también castiga a las mujeres de sus enemigos políticos. Cuando toma los castillos de nobles rebeldes, con frecuencia obliga a sus esposas e hijas a servir en su corte o las reparte entre sus seguidores como esposas forzadas. En un caso documentado por Ayala, Pedro obliga a la viuda de un noble ejecutado a casarse con el verdugo que mató a su esposo. Un castigo particularmente cruel que combina el duelo con la humillación. La mujer obedece solo bajo la amenaza de muerte de sus hijos. Imperio bizantino. 527 d.C. Justiniano I comienza su reinado, que se extiende hasta 565, asistido con frecuencia por su esposa Teodora. Aunque Justiniano es recordado por codificar las leyes romanas y sus reconquistas militares, el historiador de la corte Procopio escribe La Historia Secreta, un texto no publicado durante la vida del emperador, que afirma describir el lado oscuro de la pareja imperial. Según Procopio, Teodora, anteriormente actriz antes de convertirse en emperatriz, se muestra particularmente cruel con las mujeres que considera rivales o amenazas. Procopio alega que Teodora mantiene una prisión privada donde las mujeres acusadas de delitos morales son retenidas y torturadas, sometidas a humillaciones íntimas. Los historiadores modernos debaten la fiabilidad de Procopio, ya que la Historia Secreta fue escrita por un enemigo político. Sin embargo, los registros oficiales confirman que Justiniano y Teodora aplicaron con severidad las leyes morales. En 533, Justiniano promulga leyes que prescriben la castración como castigo por sodomía. Esta pena se aplica públicamente en varias ocasiones en Constantinopla, convirtiendo las ejecuciones en espectáculos destinados a demostrar el poder imperial y a disuadir mediante el terror moral.
Teodora también establece un convento llamado Metanoia para prostitutas reformadas, pero, según algunas fuentes, muchas mujeres son enviadas allí contra su voluntad, convirtiendo el lugar en una prisión disfrazada de institución religiosa. La línea entre la salvación y el castigo desaparece por completo. 10 gobernantes, diferentes culturas, religiones y épocas históricas, pero el patrón es innegable. Todos utilizaron la humillación y la violación íntima como herramientas deliberadas de control político. No fueron actos de crueldad aleatoria de mentes inestables, sino políticas calculadas, documentadas por cronistas de la corte, presenciadas por miles, diseñadas para aterrorizar poblaciones enteras mediante ataques no solo a los cuerpos, sino a la dignidad y el honor de las víctimas. La humillación pública, especialmente la de naturaleza íntima, se consideraba más eficaz que la ejecución rápida, porque destruía completamente al individuo en los planos social y psicológico antes de su muerte física. Las familias de las víctimas cargaban la vergüenza durante generaciones. El uso de desnudez forzada, castración pública, matrimonios degradantes y otras formas de violación demostraba que los gobernantes poseían poder absoluto sobre los cuerpos y las vidas de sus súbditos. El contexto importa. En muchas sociedades premodernas, los castigos corporales públicos eran normas aceptadas y los conceptos modernos de privacidad y dignidad humana no existían de la misma forma. Sin embargo, incluso según los estándares de sus propias épocas, estos gobernantes fueron considerados excepcionalmente crueles. Los cronistas contemporáneos registraron con frecuencia su horror ante tales castigos. El hecho de que múltiples civilizaciones desarrollaran de manera independiente formas similares de castigo íntimo sugiere algo profundo sobre la naturaleza humana y el poder. Cuando los individuos obtienen autoridad absoluta sin rendir cuentas, tienden a explotar las vulnerabilidades más profundas y privadas de sus víctimas. El cuerpo y la sexualidad humanos se convierten en campos de batalla, donde la dominación se demuestra de manera más visceral. Las víctimas de estos gobernantes fueron personas reales, cuyo sufrimiento fue inmenso. Miles fueron mutilados, humillados y asesinados de formas que atacaron su humanidad más fundamental. Sus historias merecen ser recordadas no por sensacionalismo, sino como advertencias sobre los peligros del poder sin límites. Las sociedades modernas, con Estado de Derecho, separación de poderes y protección de los derechos humanos, surgieron en parte como respuesta a siglos de abusos como estos. El estudio de estos casos extremos de tiranía nos recuerda por qué las limitaciones al poder gubernamental y la protección de la dignidad humana son esenciales. Ningún individuo debería poseer autoridad para infligir semejante sufrimiento a otros. La transición desde sociedades donde los reyes podían ordenar castraciones y humillaciones públicas hasta democracias modernas con derechos civiles fue larga y dolorosa, construida sobre incontables vidas destruidas por tiranos a lo largo de la historia. Nos sostenemos sobre cimientos hechos de su sufrimiento. Cada protección que damos por sentada, privacidad, dignidad, autonomía corporal, debido proceso, fue ganada por personas que murieron horriblemente precisamente porque esas protecciones no existían. Sus gritos resuenan a través de los siglos, recordándonos que el poder sin responsabilidad no solo corrompe, destruye por completo, íntimamente, públicamente. Recuérdalos. Recuerda de lo que los humanos son capaces cuando se les concede poder absoluto. Y nunca olvides porque jamás debemos permitir que tal poder vuelva a existir.